Vamos a elevar nuestros corazones en oración a Dios. Invito a inclinar su rostro. Señor Dios, Padre eterno, estamos ante tu presencia en esta hora, Señor. Agradecidos, un corazón agradecido por todas tus bendiciones, Padre. Pedimos que te suplicamos que perdones nuestras faltas, Señor, que estemos ante tu presencia con un corazón limpio, para que puedas derramar tu espíritu y a través de él revelarnos tu verdad, Señor. Sé tú quien habla a través de tu siervo en nuestros corazones y no permitas, Padre bendito, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino únicamente aquella que sea para alabanza de tu gloria y para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. Sé tú quien hable, Padre. Te lo suplico con humildad, en el nombre y los méritos de tu Hijo Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro. A él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. 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 El sermón de esta mañana tiene de cierta manera algo que ver con el estudio de la escuela dominical. Lo hemos titulado La identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo entendemos y reconocemos su persona? La identidad de Jesús. Y sabemos que durante su ministerio Jesús reveló a todo el mundo, con el que lo escuchó en alguna ocasión, una y otra vez les dijo quién era Él. Les dijo: yo soy Dios, de distintas maneras. Su propia persona, sus palabras, sus sermones, sus enseñanzas, sus milagros, la forma en que explicaba la verdad de Dios y el reino de Dios, todo lo usaba Jesús para revelar su identidad, para enseñarnos quién era Él, para enseñarle a los que lo escuchaban quién era Él, y a través de su palabra se revela a nosotros para decirnos quién es Él. Jesús intentó de muchas maneras diferentes demostrar que era Dios, que era la imagen del Dios invisible representado en su propia persona. Sin embargo, sabemos que el mundo no lo entendió así, no lo quiso reconocer así. Los escribas, los fariseos, los herodianos, los saduceos, en lugar de aceptar la verdad que Jesús les enseñaba, se dedicaron a tratar de demostrar lo contrario. Estuvieron insultando a Jesús, lo estuvieron probando según ellos para ver si se equivocaba en alguna doctrina. Lo insultaron, lo persiguieron, lo azotaron hasta que finalmente lo crucificaron. ¿Por qué lo crucificaron? Porque decía ser Dios. Jesús nunca ocultó su deidad. Jesús dijo: yo soy Dios. Y por eso fue llevado a la cruz. Voy a compartir con ustedes algunos versículos. Si quiere tomar nota de ello, los voy a leer de forma ágil, en donde vemos cómo las personas se referían a Jesús. ¿Qué decían ellos de Jesús? En lugar de aceptar que Él era Dios, ¿cómo lo veían las personas? Y voy a leer varios versículos. Por ejemplo, Mateo 12, versículo 24. Dice: mas los fariseos, al oírlo, es decir, a Jesús, decían: Jesús no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Es decir, estaban diciendo que Jesús estaba poseído por un demonio y que Jesús adoraba a un demonio. En Juan capítulo 8, versículo 48, dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Decirle samaritano a una persona en los tiempos de Jesús era casi como decirle: eres como un perro, eres alguien indeseable, eres alguien a quien no nos interesa escuchar. Y luego todavía le decían: y tienes demonio. Eso es lo que pensaban ellos, los fariseos, de Jesús.
versículo 52 del mismo capítulo 8 de Juan. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Otra vez lo acusaban de estar poseído por un demonio. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 20 volvieron a decir, muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Es decir, decía el versículo 21, decían otros: estas palabras no son de endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Sí, había diferencias de la forma en que veían a Jesús, pero vemos aquí 4 versículos diferentes. Mateo 12, 24, le repito las citas para que tome nota. Juan 8, 48, Juan 8, 52 y Juan 10, 20. Y en estos 3 versículos vemos que le dicen que eres un samaritano, que estás poseído por un demonio, y en el último versículo le dicen: estás loco. Cuando dicen estás fuera de sí, está hablando que es una persona que no está cuerda. Eso es lo que pensaban de Jesús los fariseos. Y luego en Juan capítulo 10 versículo 33, cuando estaban tratando de apedrearlo, Jesús le dice: ¿por qué me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemo, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces decían que Jesús era un mentiroso, que estaba blasfemando la palabra de Dios. Eso es lo que pensaba la gente de Jesús en ese tiempo. Y palabras no tan duras, pero que reflejaban solo una parte de lo que realmente era Jesús. En Mateo 12, 38, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: maestro, maestro. O sea, no endemoniado, no loco, no samaritano, sino maestro. Y luego en el capítulo 22 de Mateo, versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, es decir, los del grupo de Herodes, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Otra vez le dicen maestro. Y en ese mismo capítulo 22, versículo 36, dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Dice, voy a leer el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? No blasfemo, no loco, no que estás fuera de ti, no samaritano, no que tienes demonio, sino maestro. Y finalmente, si recuerdan el pasaje de la mujer que encuentra, la samaritana que encuentra a Jesús en el pozo, Juan capítulo 4, versículo 19, ella le dijo la mujer al Señor: Señor, me parece que tú eres profeta. Así es que vemos variadas formas en las que la gente veía a Dios, veía a Jesús, no a Dios, pero veían a Jesús. Unos estaban tan perdidos que le llamaban samaritano, blasfemo, endemoniado, loco, y otros hipócritamente le decían maestro. Y hubo alguien que le llamaba profeta. Y si lo analizamos a la luz de nuestros días, lo que el mundo piensa de Jesús, lo que el mundo dice de Jesús en nuestros días, ¿qué tan lejano estará de esta realidad? ¿Qué diferencias hay? ¿La gente cree en Jesús como Dios? La gran mayoría no. Incluso hay sectas como los Testigos de Jehová que se niegan a aceptar que Jesús es Dios. Su falsa doctrina
principalmente está basada en decir que Jesús no es Dios. Por ello, tristemente, irán al infierno. Pero la sociedad, la gran mayoría de la sociedad no cree que Jesús es Dios. Y cuando hablan de la palabra de Dios, dicen que es mentira. Y al decir que es mentira, están diciendo que Jesús es blasfemo, que es mentiroso. Así que no hay mucha diferencia entre lo que decían los que conocieron a Jesús cara a cara, como estos fariseos, herodianos, escribas y saduceos. No hay mucha diferencia entre ellos y la gente que ni siquiera conoce a Jesús. No lo ven como Dios. Y la pregunta es, ¿cómo lo vemos nosotros? El pasaje central de este sermón está en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Si tiene su Biblia, vaya ahí conmigo para que me siga con su vista. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y vamos a ver la vehemencia con la que Jesús habla de Él mismo y de qué maneras tan diferentes les comprueba que Él es Dios mismo. Eso que ellos no quisieron creer ni entender. Desde el versículo 17 empieza diciendo, Evangelio de San Juan capítulo 5, a partir del versículo 17, dice: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo guardaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso querían matarlo, porque se hacía igual a Dios. Versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo, es decir, Él mismo, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, se está igualando a Dios Padre. Dice Jesús: yo hago lo mismo que hace Dios Padre. Estoy diciendo, yo soy Dios. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Vamos a ver de cuántas maneras les dijo Jesús que Él era Dios, haciéndose igual a Dios, razón por la que lo mataron. La identidad de Jesús, es decir, lo que Él dice de sí mismo, demuestra que Él es Dios, puesto que las características que dijo Jesús tener, no las puede tener ningún ser humano. Son virtudes, características de la esencia de Dios mismo. Y les vamos a ver una por una. La primera, dijo Jesús en los versículos 17 y 18, que Él y su Padre tienen la misma naturaleza. Fíjense cómo le llama a Jesús. No le dice el Padre, dice mi Padre, no el de ustedes, porque estaba con los fariseos. Y en Juan 8:44, 8:44, 8:48, si es 8:44, les dijo Jesús a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pues ustedes tienen un padre muy diferente.
Entonces Jesús dice, mi Padre. Como diciendo, tenemos la misma esencia. En el caso de nosotros tengo la misma sangre, la misma herencia de mi Padre. Aquí Jesús está diciendo, mi Padre. Así es que ahí está diciendo que tiene la misma naturaleza. En Juan capítulo 10, versículo 30, dice nuestro Señor Jesús, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué quiere decir eso? Usted y yo, Jesús somos el mismo, porque hay un solo Dios. Yo y el Padre, uno somos. Entonces tenemos exactamente la misma esencia, la misma naturaleza. Ahora es muy interesante que dice, en lo que leímos de Juan, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estaba hablando del día de reposo. Los judíos lo estaban criticando porque estaba trabajando el día de reposo. Y a veces no entendemos, dice la Biblia, que Dios hizo el día de reposo por causa del hombre y no al hombre por causa del día de reposo. Es decir, ¿se imagina usted si Dios dijera, este día voy a descansar, no voy a hacer absolutamente nada? ¿Se imagina que los domingos no trabajara el Señor? Que no nos cuidara, no viera por nosotros, no nos bendijera, no estuviera pendiente de su vida y de la mía. ¿Se imagina que eso fuera el descanso de Dios? ¿Usted cree que Dios descansa algún día? Dice, no descansa, no duerme, siempre está despierto, siempre está velando por sus hijos. Y por eso dice Jesús, mi Padre trabaja el día de reposo, y yo también trabajo. La misma esencia, uno igual al otro, la misma naturaleza. Porque si Dios descansara un solo segundo, ¿qué sería del universo? Si Él es el que lo sustenta. La segunda forma en que Jesús les dijo que Él también es Dios, es que hacen las mismas obras. Fíjense, versículos 19 y 20. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, dice Jesús, yo puedo hacer las mismas obras que hace Dios. Pero al mismo tiempo demuestra una interdependencia. Es decir, Jesús dice, yo dependo del Padre. Yo no estoy haciendo cosas por mi lado, por mí mismo. No estoy haciendo lo que yo quiera. Estoy haciendo lo mismo que hace mi Padre. Entonces, quiere decir que yo soy igual a mi Padre. Si yo puedo hacer las obras de Dios Padre, pues es porque yo soy Dios. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Para qué? Para que Jesús las hiciera. Es una segunda forma en que Jesús le está demostrando que Él es Dios. Dice, yo hago las mismas obras que hace Dios Padre. ¿Las puede hacer un ser humano? Pues no. ¿Podemos hacer lo que Dios hace? No. ¿Quién puede hacer lo que Dios hace? Pues Dios mismo, no hay más. Jesús es Dios. Luego Jesús dice que poseen el mismo poder para dar vida. Tanto el Padre como el Hijo poseen el mismo poder para dar vida. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 27. Y también le dio autoridad, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene vida en sí mismo. Que nadie lo creó. Él es porque existe. Como le dijo a Moisés, yo soy autoexistente. Tengo vida en mí mismo. No necesito que alguien me dé vida. Y aquí dice claramente, Jesús dice,
a mí me es dado el poder de darle vida al que yo quiera. ¿Quién es el creador? ¿Quién es el que puede dar vida? Dios. No hay más. Y no solo habla de vida física, sino de vida eterna, ¿verdad? Y el versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, yo también, dice Jesús, yo también tengo vida en mí mismo, no soy autoexistente. Y lo que está diciendo Jesús es, yo soy Dios. No estaba hablando de su humanidad, obviamente, estaba hablando de su deidad. Porque sabemos que Él nació de una virgen, ¿verdad? Físicamente. Pero espiritualmente, dice Jesús, yo soy eterno, soy autoexistente. No necesito que alguien me dé vida. Al contrario, yo tengo el poder de dar vida al que yo quiera. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? Solamente Dios. Luego, en el versículo 23 dice, los dos somos merecedores de la misma honra. Fíjese que duro para los fariseos estar escuchando esto, ¿no? Porque para ellos solo era Dios Padre, Jehová. Y aquí dice Jesús, ustedes me tienen que honrar igual que honran a Dios Padre. ¿Por qué? Porque yo soy igual que Él. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra a Jesús, no honra al Padre que le envió. Sí, los dos somos iguales. Yo y mi Padre somos uno. Me tienen que honrar igual que honran a Dios Padre. También dice que tienen la misma autoridad. Fíjese cómo habla en el versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Como si Dios Padre dice, tú eres igual que yo, así tú encárgate del juicio, tú encárgate de juzgar a los demás. Versículo 27. Y también le dio autoridad a Dios Padre, a Jesús, de hacer juicio por cuanto es Él Hijo del Hombre, con mayúscula. Aquí vemos 5 características en donde Jesús les dice en este evangelio precioso, dice, yo soy Dios, tengo la misma naturaleza, tengo el poder para hacer las mismas obras que mi Padre, tengo el mismo poder para dar vida o para quitar la vida. Los dos merecemos la misma honra y los dos tenemos la misma autoridad, es decir, somos soberanos sobre toda la creación. No hay nadie por encima de nosotros, dice Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que fue hecho es hecho. Así que Jesús estaba en la creación. Jesús tiene el poder de la creación, igual que Dios Padre. Pero aún así, por todas estas razones, los judíos, que claro que entendían lo que estaba diciendo Jesús, querían matarlo. Es lo que dice el versículo 18. Por eso querían matarlo, porque se hacía igual a Dios. Y fue la razón por la que finalmente lo crucificaron. Ahora, quiero compartir con usted otras 2 características de Jesús que demuestran que Él es Dios. Porque tanto Él como el Padre responden a nuestras oraciones. Vea en Juan 14, versículo 14. Y quiero que note las diferencias. Primero dice nuestro Señor Jesús, si algo pidieres en mi nombre, ¿quién lo va a hacer? Jesús. Dice, yo lo haré. Si algo le pides, ¿a quién? A Dios Padre. Si algo le pides a Dios Padre en mi nombre, dice Jesús, yo lo voy a hacer. Ahora vea lo que dice en el capítulo 15, el mismo Jesús, versículo 16. Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y está hablando a sus discípulos. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿quién? Él os lo dé. ¿Se da cuenta? En el versículo 14, Juan 14 dice, yo se los voy a dar. Y en el versículo 15, 16 dice, mi Padre se los va a dar.
¿Qué quiere decir eso? Somos iguales. Somos exactamente iguales. Los dos tenemos el mismo poder. La condición es que lo pidas en mi nombre, dice Jesús, en ambos versículos. Si algo pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y el versículo 15-16 dice, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él lo haga. La misma naturaleza, la misma deidad, son uno mismo. Jesús es Dios. Por último, ambos tienen el poder de perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? No hay nadie más. Una cosa es que usted y yo le perdonemos sus ofensas a los demás, y otra cosa es que podamos perdonar pecados. Y hay una confusión ahí, porque cuando dice Pedro, Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar al hermano que peque contra mí? ¿Hasta 70? ¿Se acuerdan de ese versículo? Pero no es que peque contra ti, el pecado es contra Dios. Cuando yo ofendo a alguien, a otro ser humano, estoy pecando contra Dios, ¿cierto o falso? Ofender a alguien, insultar a alguien, hacerle daño a alguien es pecado. Sí, estoy ofendiendo a esa persona, pero estoy pecando contra Dios. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es que no se confunda. Pero aquí el único que tiene, nosotros no podemos perdonarle un pecado a alguien, podemos perdonar las ofensas. Cuando usted ve al Padre Nuestro, al final del Padre Nuestro, no dice, si vosotros perdonáis los pecados de los demás, no. Dice, si vosotros perdonáis las ofensas de los demás, es muy diferente. Es que el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Mateo 9:6. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Antes de eso le había dicho, tus pecados han sido perdonados. Y lo dicen los tres evangelios, Marcos 2:10, Lucas 5:24, es el mismo pasaje que acabamos de leer en Mateo 9:6, el perdón de los pecados del paralítico. Y Jesús, yo tengo poder para perdonar pecados. Y lo que está diciendo Jesús es que yo soy Dios. Y cuando acusan a la mujer que querían apedrear en Lucas 7, ¿se acuerda ese pasaje? Que traen una mujer sorprendida en adulterio. Si Dios lo permite, de eso vamos a predicar el próximo domingo. Ya le dije, no debía haberle dicho, no va a querer venir. Lucas 7:48, y a ella le dijo, esto es Jesús, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Quién tiene poder para perdonar pecados? Solamente Dios. Es que le ha dado 7 razones bíblicas, palabras de Jesús, que demuestran que Él es Dios. Y cuando usted se enfrente con algún testigo de Jehová o con cualquier otro religioso sectario que niega la deidad de Dios, aquí tiene usted los versículos para demostrarle que están equivocados, que Jesús es Dios. Espero que haya tomado nota de ello, y si no, vea el sermón en Facebook o en la página de la iglesia, pero no los pierda de vista. Dice Jesús que tiene la misma naturaleza, que tanto el Padre como Él, y obviamente aquí estamos incluyendo al Espíritu Santo, no me malentiendan. El Espíritu Santo también es Dios. Aquí están los tres en uno. Los tres tienen la misma naturaleza, pero el sermón habla de la identidad de Jesús como Dios. Jesús y el Padre tienen la misma naturaleza, hacen las mismas obras, tienen el mismo poder para dar vida, reciben la misma honra, tienen la máxima autoridad, son los únicos que responden a nuestras oraciones, son los únicos que pueden perdonar nuestros pecados. Con esas características usted puede echar por tierra cualquier barbaridad, blasfemia que digan en contra de Jesús. Es que espero que esté tomando nota de ello. ¿Se acuerda cuando, con eso voy a concluir, ya faltan 40 minutos, ¿no? O 39. ¿Sí? ¿Verdad? Está bien.
Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, vamos a ver ese pasaje, Mateo 12, versículos 13 al 16. Mateo 12, tengo mal la cita, permítanme tantito. No, está mal la cita. Bueno, pero vamos a leer el pasaje aquí para no invertir mucho tiempo. Luego le doy la cita correcta, pero el pasaje dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús va con todo su séquito de discípulos, seguidores, y dicen: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dicen, lo confunden con algún profeta. ¿Se acuerda que estábamos al principio viendo lo que la gente pensaba de Jesús y lo más que llegaron a decir bien de él es que era profeta? Pues aquí los discípulos lo confirman, ¿verdad? Es Mateo 16, perdón. Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13. Bórrele ahí el número 12, por favor. Mateo 16, 13. Y luego el versículo 14 dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y luego les pregunta a ellos: y vosotros, mis seguidores, mis discípulos, ¿quién decís que soy yo? Responde Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Todos lo sabían, pero Pedro es el que se avienta al ruedo, ¿no? Como siempre. Así es como mi hermano Donovan, bien aventado por la frente, no se espera lo que digan los demás. No es cierto. Pero es la realidad. Mientras que la gente no identificaba a Jesús como Dios, usted y yo debemos de tener la certeza, la convicción, la seguridad, los versículos que demuestran que Jesús es Dios, y debemos demostrarlo con nuestra propia vida. Es decir, cuando a usted le preguntan ¿quién es Jesús para usted? Si usted le dice Jesús es mi Dios, sería necesario que usted tuviera los versículos a la mano para demostrarlo. Sobre todo si se enfrenta a alguien que no cree que Jesús es Dios. Y en muchos otros pasajes vemos otros nombres que se refieren a Jesús: Cristo, el Mesías, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, el capítulo de Isaías, y muchos otros títulos que se refieren a su divina persona. Pero la pregunta es: ¿usted quién cree que es Jesús? Si Jesús es su Dios, Jesús es mi Dios, yo tengo que demostrar con mi vida, no de palabra, tengo que demostrar con mi vida que Jesús es mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Mi testimonio de vida tiene que demostrarlo. Porque de otra forma la gente, aunque yo se los diga, oye, Jesús es Dios, y si mi vida no refleja que Jesús es mi Dios, pues obviamente lo que estoy provocando es que la persona no crea que Jesús es Dios. La pregunta es esa: ¿puede mi vida y mi testimonio demostrar lo que creo y confieso que Jesús es para mí? ¿Puede mi vida demostrarle a los demás lo
porque creo y confieso que Jesús es para mí. Que la gente crea en verdad que Jesús es Dios por cómo me ve vivir, actuar, hablar, reaccionar. Puede la gente ver a Jesús como Dios en mi vida. Termino con esto. Jesús, acabamos de ver el capítulo 5 de Juan. Jesús nunca tuvo temor de decir que Él era Dios, a pesar de saber que eso le iba a costar la vida. Eso fue por lo que lo crucificaron, recuérdenlo, por decir que Él era Dios. Y Él jamás tuvo miedo de decir que Él era Dios. Todo su ministerio se la pasó diciendo y demostrando y declarando con sus hechos, con su persona, con sus enseñanzas, con su ministerio, con sus milagros, con su explicación del reino de Dios. Él usó todas las armas que tenía Jesús para decirles: yo soy Dios. Jamás tuvo miedo de decir que Él era Dios, a pesar de que sabía que por eso lo iban a crucificar. Y la pregunta es para nosotros: ¿tenemos miedo de decir que Jesús es mi Dios? En aquellos tiempos, a sus discípulos los persiguieron, los encarcelaron y los mataron por decir que Jesús es Dios. Bendito nuestro Señor que nosotros no estamos pasando por ese tipo de persecuciones. Pero si el día llegara, usted sabe que cada vez hay más necedad en el mundo, y no hace mucho que empezaron a decir que iban a restringir a los predicadores para que no habláramos de Jesús como Dios y que no habláramos de los pecados del mundo, y quieren callar la voz de Dios. Aún en esos tiempos debemos de tener el valor de defender nuestra fe y nunca negar que Jesús es Dios, no solo de palabra, no solo mostrándolo en las Escrituras, sino con mi propio testimonio de vida. Si yo digo, confieso que Jesús es mi Señor y mi Dios, mi vida tiene que reflejarlo a Él. Pensemos en eso, amados hermanos. La identidad de Jesús es clara, es perfectamente definida en las Escrituras. Él es Dios, no hay duda. Usted y yo debemos de tener la misma identidad de Jesús obrando en nuestra vida, que Él sea el Dios de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, y que nuestros hechos lo demuestren. Amén. Vamos a terminar con una oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no nos deja ninguna duda. Y al contrario, Señor, nos hace fortalecer nuestra fe. El reconocer el valor de nuestro Señor Jesús para demostrar con su vida, con sus palabras, que Él es Dios. Y que reconozcamos también nosotros que Él es nuestro Dios, no un Dios, sino nuestro Dios. Y que así como Él te llamó su Padre, también nosotros podamos llamarte Padre nuestro. No solo pedimos, Padre, que fortalezcas nuestra fe, sino que nuestro testimonio con la certeza de que Jesús es Dios y que Jesús mora en nuestro interior, podamos ir por este mundo, Señor, sin temor alguno, sabiendo que tú tienes el poder, que tú has puesto tu poder en nosotros a través de tu Santo Espíritu para vivir la vida que tú quieres que vivamos, para honrarte y darte la gloria a cada paso que demos. Ese es el deseo de nuestro corazón, Señor. Guíanos, fortalécenos, ayúdanos. En el nombre precioso
el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ante de Él se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesús es Dios, para honra y gloria tuya, por siempre y para siempre.